Te damos la bienvenida al canal de Playcomp, una iniciativa de divulgación y transferencia financiada por la Convocatoria de Proyectos Nacionales Generación de Conocimiento de la Agencia Estatal de Investigación. Aquí encontrarás innumerables experiencias y sugerencias para utilizar los videojuegos independientes en educación secundaria. Bienvenido al podcast de Playcomp, una iniciativa de divulgación y transferencia financiada por la Convocatoria de Proyectos Nacionales Generación de Conocimiento. Aquí encontrarás innumerables experiencias y sugerencias para utilizar los videojuegos independientes en la educación secundaria. En este segundo episodio del podcast me acompaña Jesús Salinas. Muy buenas, Jesús. Hola, buenas, Alejandro. ¿Todo bien? ¿Qué tal estás? Pues bien, aquí estamos. Fenomenal. Voy a intentar presentar de manera resumida la trayectoria de Jesús y como vais a comprobar es bastante complicado hacerlo en cosas de unos minutitos, pero bueno, lo voy a intentar y luego ya pasamos, bueno, pues a conversar contigo acerca de cuestiones relacionadas con el proyecto. Jesús Salinas es catedrático de Tecnología Educativa en la Universidad de las Islas Baleares. Dirigido al grupo de tecnología educativa de dicha universidad y en estos momentos es miembro del equipo de investigación de Playcomp. También ha sido director de EduTech revista electrónica de tecnología educativa, que, bueno, pues para quienes no estéis familiarizados con el mundo universitario, se trata de una revista académica que tiene el sello de calidad de la FECIT, de la Federación Española de la Ciencia y la Tecnología. Se encuentra indexada en diferentes agregadores de datos, ¿no?, que dan cuenta del prestigio de estas publicaciones, entre ellos Scopus y SJR. Y además de estas labores, bueno, Jesús ha dirigido diversas redes nacionales e internacionales y ha liderado múltiples proyectos de investigación competitivos. Entre los diversos reconocimientos a su carrera destaca el premio Robert de Kiefer que concede la Association for Educational Communications and Technology y en términos generales Jesús es una de las figuras más relevantes del país en el ámbito de la tecnología educativa y responsable, entre otras cuestiones y méritos, de traer metodologías como la investigación basada en diseño a España. Lo he intentado abreviar todo lo posible, Jesús, como comentaba al comienzo, bueno, pues es complicado, ¿no?, dar cuenta de toda una trayectoria, pero para los oyentes podéis entender, bueno, pues que estoy encantado, ¿no?, de que Jesús haya podido hacernos un huequito para este segundo episodio del podcast de Playcomp. Si te parece, Jesús, voy a hacerte como pregunta inicial para abrir la conversación. Bueno, pues te voy a pedir que nos cuentes algo de tu relación con los videojuegos, ¿no? ¿Es un medio este de los videojuegos con el que llevas tiempo familiarizado o se trata de un interés que has adquirido recientemente? Bueno, los videojuegos los he usado, digamos, como usuario, ¿no?, para evadirte o para pasar un rato, los he usado desde hace muchos años. Estoy familiarizado con ellos personalmente y luego de ver en mi familia a los hijos y ahora a los nietos, ¿eh? Jugar a videojuegos. En casa siempre se ha jugado, ¿eh? Por eso, digamos, esa familiarización. Luego también estoy familiarizado desde el punto de vista digamos, del análisis o del estudio de cuáles son un poco las repercusiones que los videojuegos tienen, por ejemplo, en los adolescentes o en general en la sociedad. En mi caso, siempre he mirado desde el punto de vista de efectos educativos, ¿no? Es decir, qué efectos educativos o deseducativos pueden tener el uso de los juegos, ¿no? Y, por otra parte, ya dentro de lo que vendría a ser gamificación, ¿no? Hemos hecho, sobre todo en algunas investigaciones, crear videojuegos educativos, ¿no? O trabajos de tesis doctorales sobre videojuegos serios, cosas así, sí que hemos hecho. Efectivamente, bueno, pues hoy en día, ya sea a nivel investigador, pero sobre todo a nivel personal, ¿quién no está de alguna manera relacionado con esto? Bien porque sea algo que le guste a él o porque la familia, ¿no? O algún conocido juega videojuegos, ¿no? Hemos avanzado bastante en ese punto. Y lo cierto es que, bueno, pues a lo largo de tu trayectoria investigadora,
has organizado y has formado parte de numerosos proyectos de investigación. En Playcom bueno, pues las aportaciones que nos has ido haciendo, ¿no? En los diferentes encuentros que hemos ido teniendo dan cuenta de toda esa experiencia y a mí me gustaría preguntarte en particular, dada de nuevo este recorrido, ¿no? Que tú puedes contarnos. ¿Qué consideras que aporta un proyecto como Playcom, ¿no? En estos momentos a todo el trayecto que has llevado a cabo en estos años en el ámbito de la innovación tecnológica? Bueno, como decía antes, claro, a ver, hemos estado mirando los videojuegos como qué efectos tienen, normalmente como algo fuera, ¿no?, del sistema educativo, es decir, fuera de la educación formal. Es decir, que Sí. vamos a decir, ¿qué efecto tiene dentro de la educación informal? Eso lo hemos mirado. Hemos intentado incorporar en el sistema educativo, en la educación formal, algunos videojuegos que tienen que ser diseñados específicamente para eso. Y claro, Playcom lo que trae es una visión que siempre hemos tenido en la tecnología, muchas veces en la tecnología educativa, muchas veces se ha ido diluyendo o quizá, digamos, no se le presta la atención porque o no está de moda, que es el analizar cualquier medio de comunicación, digamos, desde múltiples ópticas. Es decir, no diferenciar lo que sería educación formal con lo que es la educación informal, el ocio, lo que uno aprende fuera y dentro de la escuela, ¿no? De hecho, en el ámbito de la tecnología educativa siempre hemos mirado, por ejemplo, en este sentido, la televisión. Si uno mira las investigaciones de los años 80, no sé por qué ahora no se investiga tanto en este tema, pero era ver qué pasaba con la televisión, si había que hacer televisión educativa o no, pero la televisión generalista, qué efectos tenía, cómo podíamos aprovechar esa televisión para educar. Y por lo tanto Playcom, desde la perspectiva de los videojuegos, lo que viene a decirnos es esto, es decir, bueno, vamos a utilizar videojuegos, vamos a decir, del mercado, seleccionados, pero del mercado, para poder trabajar dentro de la educación formal, traer cosas de la educación informal a la educación formal para trabajar determinadas competencias, ¿no?, para desarrollar determinadas competencias en los alumnos de secundaria. Con lo cual, me parece que viene dentro de esta, vamos a decir, corriente o tradición de que hemos mirado siempre a lo que va llegando dentro del mundo de la comunicación y de la aplicación de las tecnologías, pues desde el punto de vista más amplio de la educación, ¿no? Este es un punto que también mencionó de manera muy particular Jorge en el primer episodio del podcast. Él matizaba mucho y enfatizaba particularmente el hecho de que, claro, hay un recorrido y un ámbito que investiga los videojuegos y su aplicación cuando hablamos de videojuegos diseñados específicamente para satisfacer determinados propósitos educativos. Pero, ¿qué sucede, ¿no? ¿Qué sucede cuando, en el caso de Playcom, echamos un vistazo a videojuegos que no se han diseñado con ese propósito, ¿verdad? En este punto, evidentemente, cuando hablamos de un proyecto de investigación que tiene que tener ciertos objetivos y, bueno, pues producir algunos resultados, no vale cualquier cosa y a la vista está que a prácticamente cumplir pronto el primer año de Playcom ya hemos tenido las primeras jornadas de trabajo en las que hemos sudado, ¿no? Hemos sudado bastante para hacer un filtrado acerca de los videojuegos candidatos y cómo trabajar con ellos. A propósito de esto, y como tú además fuiste particularmente relevante a la hora de indicarnos las cosas que había que tener en cuenta cuando formábamos grupos y establecíamos criterios, yo te quería preguntar qué tipo de medidas o de precauciones conviene adoptar cuando se aplican tecnologías generalistas, como los videojuegos comerciales, en un contexto tan complejo como el educativo. Bueno, a ver, yo creo que lo que habría que hacer es un poco lo que hemos hecho y que se ha hecho siempre. Es decir, que, no sé, por ejemplo, si uno va a traer a la clase, la televisión no trae cualquier programa, elige un programa
no elige un programa que sea educativo o específicamente hecho para la educación, pero sí utiliza uno que incorpore cierta visión de la sociedad y unos valores que lo que quiere es que los estudiantes los tomen en cuenta, ¿no? O bien digamos, o bien para aceptarlos o para aceptarlos críticamente o para observarlos y analizarlos, etc. Y en Playcom viene a ser lo mismo, es decir, que nosotros lo que hemos hecho es, y quizá eso es lo que hay que tener en cuenta, es decir, cuando incorporas cualquier, vamos a decir, producto cultural a la educación, lo que hacemos es seleccionar aquellos que encajan en lo que estamos buscando, en trabajar las competencias, eh, determinadas competencias que uno está trabajando. Si uno lleva a los alumnos al museo, pasa lo mismo, es decir, al museo no va al museo a pasear todo el museo, ¿no? Va con un cierto itinerario para trabajar unos contenidos, pero la idea es, no estás en el aula, estás fuera del aula y queremos que aprendas fuera del aula cosas y que las traigas, vamos a decir, que las traigas al aula o, bueno, que las incorpores a tu vida, mejor dicho, ¿no? Uh-huh. Pues yo sobre esto, fenomenal, yo sobre esto sí que puedo aportar mi propio punto de vista, es decir que, y además tiene mucho que ver con lo siguiente que te quiero que preguntar, ¿no? Yo estoy aprendiendo mucho de las dinámicas de trabajo de Playcom porque mi formación y mi ámbito de investigación no está relacionado con la educación ni con la tecnología educativa directamente. Y el caso es que en las jornadas de trabajo que hemos tenido, estoy pensando en particular en la de Salamanca, que fue presencial allá por el mes de junio, lo pasamos muy bien. Hubo mucho trabajo, pero también lo pasamos muy bien, ¿verdad? Yo me di cuenta, ¿no?, de lo difícil que es tener un repertorio de videojuegos que a priori cumplen con las condiciones que uno esperaría encontrar para llevar buenos videojuegos independientes al aula, que pudieran servir para educar en un montón de cosas, pero me di cuenta de la cantidad de criterios formales incluso o técnicos que hay que tener y que sirven, bueno, pues para reducir ese repertorio tan amplio a un conjunto muy reducido de casos, ¿verdad? Desde, por supuesto, no es lo mismo pensar videojuegos para primero de la ESO que para cuarto de la ESO. Hay que tener en cuenta el grado de alfabetización, por así decirlo, en videojuegos de los docentes, características de infraestructura, pero también el código PEGI. Es decir, claro, uno va con toda esa idea de si los videojuegos independientes, la mayoría son fantásticos y están hechos para reflexionar sobre muchísimas cosas. Sí, pero el tránsito de su aplicación como producto cultural a algo de lo que quepa luego, bueno, pues educar centrándose en ciertas competencias, a mí me ha parecido algo muy complejo, ¿no? Y algo que evidentemente requiere mucho trabajo. A la vista está, que vamos a hacer prácticamente un año y ahora es cuando ya tenemos una idea más clara, ¿no?, y más concreta de los casos de estudio que queremos trabajar. Al hilo de esta cuestión, te quería preguntar por una palabra que, bueno, pues está muy de moda en el mundo de la academia, que es el de multidisciplinariedad o interdisciplinariedad, ¿verdad? Playcom es un proyecto de investigación multidisciplinar y, como te comentaba, bueno, pues yo creo que soy un ejemplo bastante claro, ¿no? Muchas personas sois especialistas en algún ámbito o dimensión de la educación. Yo vengo de la filosofía y más en concreto de la estética y la teoría del arte aplicada a las nuevas tecnologías. Entonces, por ahí nos encontramos, ¿verdad? Pero en tu opinión, ¿no?, ¿cómo valoras tú la cuestión de la multidisciplinaridad en los proyectos de investigación? En proyectos previos en los que tú has estado dirigido, fomentar el contacto entre disciplinas, ¿era algo habitual o se trata más bien de una tendencia reciente? Bueno, ocurre, o quizá ha ido cambiando, pero digamos, el ámbito de la investigación y la academia en general es muy compartimentalizada, ¿no? Y eso se nota cuando uno llega a equipos de investigación. En nuestro caso, en tecnología educativa, como estamos ahí como en una orilla, ¿no? Uh-huh. Si pensamos en grupos de investigación por ejemplo, de una facultad de educación, estamos como una orilla, ¿no? Uh-huh. Tampoco caemos en el ámbito de las ciencias de la comunicación o de la tecnología informática o de cualquier otra. Por lo tanto,
como que estamos en una orilla, quizá ha sido habitual el hacer grupos multidisciplinares, ¿no? En mi trayectoria probablemente menos de lo que nos hubiera gustado, ¿no? A veces hemos intentado incorporar más gente de otros ámbitos y no hemos tenido tanto éxito. Por eso, este grupo que estamos en Playcon a mí me gusta mucho precisamente por eso, ¿no? Porque distintas visiones del mismo objeto enriquecen obviamente el trabajo, el estudio y supongo que los resultados también, claro. Es decir, que eh, el, y quizá la mayoría de proyectos cada vez más van a ser de este tipo, es decir, que muchas visiones distintas sobre lo mismo o digamos, lo que generan riqueza de resultados, ¿no? Por lo tanto, ya te digo, nosotros no es que no hayamos trabajado nunca, ¿no? Con tanto me parece que no, pero siempre hemos tenido grupos, sí, multidisciplinares, pero en este caso yo creo que eso, es como mucho más versátil el equipo y más, por lo tanto, de mayor visión eh, para el proyecto. Sí, yo también creo que al final un poquito de, bueno, pues de contacto entre disciplinas siempre beneficia a lo más importante de los proyectos, ¿verdad? Que son los resultados al final. Es decir, qué cosas al final podemos poner en el aula en este caso o en acciones de transferencia o en cuestiones de divulgación que bastante falta hace todavía acerca de, bueno, pues la capacidad cultural de los videojuegos. Acerca de los resultados, ¿no? Y como ejercicio para cerrar, ¿no? Bueno, el podcast, te voy a proponer la misma cuestión que le propuse a Jorge en el primer episodio. Y además aprovechamos de nuevo, bueno, pues que vamos a cumplir el primer año de este proyecto. Te voy a pedir que pienses en primer lugar en un objetivo o un ítem a corto plazo que tú crees que podríamos conseguir en los próximos meses. Bueno, yo creo que, digamos, siguiendo el trabajo que ya has descrito, ¿no? De lo que hemos hecho este año, yo creo que en los próximos meses sí que vamos a ser capaces de al menos iniciar lo que sería el plan de formación de los docentes, porque nosotros no intervenimos directamente con los estudiantes, sino que lo que queremos es que sean los docentes los que trabajen con sus propios alumnos, ¿no? Y por lo tanto, para eso hay que preparar a los docentes. Por lo tanto, esta parte yo creo que la tenemos diseñada y que se aplicará, ¿no? Ya tenemos los videojuegos con los que van a trabajar y además, tal como está diseñado, que vamos trabajando con los docentes, pero al mismo tiempo ellos luego, no como en cascada, pero casi intercaladamente con nuestra intervención con ellos empezarán a intervenir con los alumnos. Yo creo que estos son objetivos que ya los tenemos casi no cumplidos, pero que se ve que están en el buen camino, ¿no? Hemos tenido muchas dificultades para encontrar centros que, digamos, que nos acogieran para desarrollar la experiencia, porque necesitamos muchos alumnos, y claro, los centros en general, bien por motivación propia y generalmente por presión, lo que les preocupa son los programas, pero no las competencias transversales, por ejemplo, ¿no? Sino los programas de currículum que les presionan y les presionan para los rankings y para PISAs y para cosas así, ¿no? Y entonces, que acojan un programa como el nuestro, pues no es tan fácil. Y por lo tanto, eso conseguido y a mí me parece que a partir de ahí sí que lo tenemos bastante bien encaminado. Sí, yo creo que has hecho ahí un apunte que merece la pena comentar más, ¿no? Es el hecho de que, sobre todo pensando de nuevo en gente pues que está muy interesada en la educación, pero no está tampoco a lo mejor al tanto de cómo funcionan los proyectos de estas características, que son muy complejos, ¿no? Parece ser que puedes tener la idea de que te dan un proyecto, te conceden un proyecto y te lo financian y todo el mundo está encantado de hacer todo lo que tú quieras y en el momento en el que a ti te apetezca, pero cuesta mucho
encajar las propuestas que estamos planteando desde Playcomp, pues en centros educativos que tienen, como tú has mencionado, sus propias preocupaciones y sus propios intereses. Y más en particular, contactar con profesores que se quieran meter en el fregado, vamos a decirlo así, de ver en qué huecos, implementar estas actividades que estamos haciendo, aprender a jugar al videojuego si no lo he tocado nunca, pero creo que es interesante. No es sencillo ni mucho menos, y de nuevo, hay que desterrar la idea de que una vez tienes el proyecto concedido, todo el mundo te va a decir que sí a todo, porque es que las cosas funcionan fenomenalmente, ¿verdad? Al contrario, es más bien pelear casi cada cosa que uno quiere hacer. La intervención en el aula es siempre es crítica, es muy difícil y es muy complejo. Quiero decir que no es que sea que haya resistencia por parte de los docentes o que los centros no estén a disposición o no tengan buenas predisposición, pero es que, como tú decías, es muy complejo el incorporar todo esto, el encajarlo en los horarios, el buscar huecos, el que se comprometa gente que tienen montones de trabajos otros. Quiero decir que sí que yo creo que hemos tenido bastante suerte de tener los centros que tenemos. Sí. Vamos a ir un poquito más adelante y hemos hablado del corto plazo, los próximos meses. ¿Puede figurarte alguna meta a un plazo un poquito mayor, a medio plazo, por ejemplo, en torno a la siguiente anualidad del proyecto durante el próximo año? Hombre, yo creo que a medio plazo tendremos ya, vamos a decir, los primeros resultados de la intervención que hacemos. Hay que pensar que este proyecto no es para incorporar videojuegos vamos a decir, en el ámbito formal para que estén jugando, es decir, para que ocupen media hora jugando, sino que están destinados a lo que hemos dicho antes. Buscamos unos objetivos concretos. Nuestros objetivos son dos competencias, ¿no?, transversales, son la competencia 5 y la 6, y que de la Unión Europea, y que queremos que trabajen una, competencia cívica y de autorreflexión y de tener en cuenta que uno está con los demás, etcétera. Y este tipo de cosas para ver que hemos conseguido el objetivo educativo del programa, tiene que haber no solo que nos digan que han entendido, ¿no?, lo que es la competencia ciudadana, por decir así, sino que tenemos que ver que a partir de eso tienen compromiso con los demás, tienen compromiso en la sociedad, es decir, que demuestran con las acciones compromiso en los demás. Y si logramos eso, yo creo que a medio plazo, vamos a decir, con la primera tanda hemos logrado que se llegue ahí. Yo creo que va a ser también un buen resultado del proyecto. Yo espero que sí, que lo vamos a conseguir, pero quiero decir que no es tan sencillo. Es decir, que no es que nos digan, no, mira, sí, la competencia ciudadana es muy bonita. No. Queremos que tengan alguna acción respecto a sus semejantes, de empatía y de intervención, es decir, de que hagan algo por los demás, que es al final lo que estamos buscando. Sí, además Jorge también lo comentaba, ¿no?, en la anterior cuestión. Esto, pues tiene una serie de cuestiones que en el cortito plazo es intentar meter esto en el aula, pero al final uno de los grandes resultados es muy bonito, ¿no?, que es el de fomentar estas competencias transversales que tú mencionas, que tienen mucho que ver pues con la formación de vínculos sociales y de vínculos comunitarios, ¿verdad? A propósito de esto, ya que estamos hablando de cuestiones de mayor altura, ¿no?, de muy largo plazo, ¿no?, de cosas que podemos imaginar que Playcomp podría dejar huella en ellas. ¿Podrías pensar en alguna especie de hito a largo plazo, ¿no?, de nuevo de huella que este proyecto podría dejar, bien en la educación o bien para plantear futuros proyectos que fuesen por este camino? Hombre, yo creo que ahí hay dos. Una, dentro del mundo de los videojuegos, ¿no?, diversificar de alguna forma, es decir, que haya otros
digamos, no solo con nuestro programa, sino que se generen otro tipo de programas semejantes con otros videojuegos, etcétera, para otras competencias, por ejemplo. Pero también yo creo que eh, si conseguimos demostrar que se pueden trabajar competencias transversales de este tipo con programas, sobre todo con programas digamos, de traer productos, digamos, de fuera de la escuela, por decir así, productos culturales y incorporarlos dentro de la educación formal, para otros, digamos, en otros ámbitos, no tiene por qué ser videojuegos, puede ser otra cosa, puede ser huertos escolares o otras cosas distintas, es decir, que sería la incorporación de competencias, el no trabajar tanto vamos a decir, las competencias relacionadas con los conocimientos concretos, sino estas otras que muchas veces se quedan relegadas por ahí, ¿no? Que decimos, bueno, sí, necesitamos que sean, se comporten como ciudadanos responsables, ¿no? Pues, pero ¿dónde se hace esto en secundaria si están programa, ¿no? Mirando el programa? Pues bueno, incorporar estas cosas de distinta forma, yo creo que sería otro de los hitos y es demostrar que se pueden trabajar competencias transversales que son muy importantes. Las que nosotros hemos elegido son claves para tener, digamos, para que seamos ciudadanos responsables, libres, críticos y que participemos en la sociedad. Pues por lo tanto, otras competencias transversales se puedan trabajar también de esta forma en la educación primaria, secundaria, en cualquier ámbito. Por lo tanto, yo creo que estas dos cosas, yo creo que podemos conseguirlo y por lo menos, digamos, en la transferencia se verá que hemos podido conseguir el desarrollo de estas competencias, ¿no? en los alumnos con los que hemos trabajado y por lo tanto es una forma de trabajar competencias transversales y que los videojuegos no tengan esa connotación negativa que tienen, ¿no? Un poco digamos, en la opinión, vamos a decir, generalizada de que es una pérdida de tiempo y no hacen más que, digamos, y tienen un impacto negativo, ¿no? Entonces, bueno, y que se pueden utilizar y además generan valores y actitudes muy interesantes. Muy bien, yo desde luego estoy entusiasmado con lo que puede conseguirse en este proyecto. Me parece una iniciativa muy bonita, de veras, ¿no? El intentar, bueno, pues poner en valor el potencial de los videojuegos en este ámbito y además intentar revisitar un poco lo que es las rigideces de los programas educativos. Además, reitero que estoy aprendiendo mucho tanto en la forma de trabajar con estos equipos tan multidisciplinares como, bueno, todo lo que tiene que ver con el diseñar instrumentos y criterios para poder llevar productos culturales a entornos más formales, ¿no? Como la educación secundaria. Jesús, muchas gracias por tus aportaciones y por habernos hecho un hueco para este episodio de PlayComp. No, al revés, encantado y bueno, a tu disposición para cuando se te ocurra y quieras. Perfecto, espero que nos podamos volver a ver en persona pronto, ¿no? En Salamanca nos pudimos desvirtualizar. Hablamos todos los meses online en todas las reuniones que tenemos, pero a ver si prontito podemos tener algún otro encuentro presencial y nos volvemos a juntar, que siempre está muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Vale, un abrazo, Alejandro.